Hola, bienvenidos a otro episodio de VAPA Podcast. Hoy estaremos cubriendo Hechos 5, donde nos habla de una historia bastante interesante. Ya, hay como 2 diferentes historias en el Dos libro, ¿ya? diferentes historias, que si lo podríamos resumir, podríamos hablar de la importancia de la obediencia a Dios, la integridad Ujú, y la sí, valentía, ¿no? ya, ya. Vamos a hablar de esos, que todo creyente, hijo de Dios, deberíamos de tener, que uno piensa que eso automáticamente, pero vamos a ver aquí que no era lo que sucedía, lo que estaba sucediendo. Ya, Vamos a orar antes de comenzar. ya. Amén. Gracias, Padre eterno. Gracias, Señor, por la oportunidad que nos das de estar aquí nuevamente, Señor, estudiando tu palabra. Te pido, Señor, de que estas palabras, Señor, hagan eco, Señor, en el corazón de los que nos escuchan, oh Padre, donde quiera que se encuentren, Señor, que este mensaje los alcance, Señor, que sea de mucha edificación como ha sido para nosotros, Padre. Ponemos estos momentos en tus manos, en el nombre de Jesús. Amén. Amen, amen. So, de una vez empieza, Hechos 5, boom, con una historia matando a todo el mundo, Bu- bien intensa. Bien intensa. Para iniciar voy a leerles los primeros 5 versículos. Dice, pero de cierto, dice, estamos en Hechos 5, versículo 1, dice, pero de cierto hombre llamado Ananías, con Zafira su mujer, vendió una heredad y sustrajo del precio, sabiéndolo también su mujer, y trayendo solo una parte, la puso a los pies de los apóstoles. Y dijo Pedro, Ananías, dijo, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad, Ya, reteniéndola? ¿No se te quedaba a ti? Le preguntó, y vendida. Y le hace otra pregunta, ¿y no estaba en tu poder? ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Al oír Ananías estas palabras, cayó y expiró. Y vino un gran temor sobre todos los que lo oyeron, y levantándose los jóvenes lo envolvieron y sacándolo lo sepultaron. ya, ya, ya. Y nos habla de que también lo mismo pasó con su esposa cuando ella después la trajeron y le hicieron las mismas preguntas y ella mintió también. A ella se le dio la Siguió, oportunidad de ujú. que dijera la verdad también, pero ese no fue así. Me gusta como Pedro dice que por qué le mentiste al Espíritu Santo, no porque me mentiste a mí, porque ellos venían hacia Ujú, donde él, ujú. pero él dijo, ¿por qué le mentiste al Espíritu de Dios? Amén. Amén. Y dos datos interesantes que encontré, Ananías significa Dios le ha dado gracia. I don't know how, but Y Zafira significa hermosa o brillante. ay, sí, brilló, no por mucho tiempo, no. Y la historia de Ananías también encontramos algo similar, esta historia, en la historia de Acán, que se encuentra esto en el libro de Josué, y en ambas narraciones es un acto de engaño que ellos hicieron, ¿no? Pensando ellos, ¿no? En una mentira, porque Ananías y Zafira, ellos no se les pidió que fueran a vender su No, heredad, no, no se les pidió, that was pero me willingly. imagino yo que ya después de ver el dinero, la cantidad que eres, dijo como No, que, pues, "Oh", como que mucho. es mucho, ¿no? Entonces, Yeah. no es así. Hay 3 puntos en los que ellos fallaron. Uno de ellos que amaron la honra humana. ¿Y por qué amaron la honra humana? Porque en Hechos 4 nos habla también de uno que también hizo algo similar. Yeah. En Hechos 4:32 dice, entonces José, a quien los apóstoles pusieron por sobrenombre Bernabé, que traducido es hijo de consolación, era un levita natural de Chipre. Como tenía una heredad, la vendió y trajo el precio y lo puso a los pies de los apóstoles. Mhm. No, y en eso termina el capítulo 4, ¿no? Yeah. Y ya después comienza con esta historia de Ananías. O sea, no sé si que ellos vieron lo que este hombre hizo y dijo, oh, I wanna do the yo same. quiero hacer lo mismo que ellos Que hicieron. nunca tuvieron esa,
a mí ahí se le reveló la intención en verdad de su corazón, porque aunque decían que, ¿verdad? Toditos tenían todo en común y todos estaban unánime, vamos a ser honestos, estas personas acaban de conocer el evangelio y recibir el evangelio. Esto quizá eran behaviors, how you say Ujú. that? Comportamientos. Comportamientos que ya ellos tenían y hacían antes, No es que ¿verdad? florecieron en el momento, sí. So, Exactamente. ellos, no sé si es que buscaban la honra humana, Ya, ella, y cayeron en esa trampa. Otra de las cosas de los errores de ellos, y en Mateo, cuando pensaba en eso, en Mateo 6:1 nos habla, dice, guardaos de hacer vuestra justicia, dice, delante de los hombres para ser vistos de ellos, dice, de otra mm, manera no tendréis recompensa de vuestro Padre que está en los cielos. O sea, cuando haces las cosas para ser vistos por los hombres, ahí no ya, ahí, tendrás no, recompensa a del mí ahí ya Padre. recibiste la gloria, esa Exacto, gloria de los de ser hombres. hombres, o sea, que ahí nada más se queda. ¿Qué Ya, puede hacer el hombre por uno? ya, Absolutamente nada, ¿no? Y nosotros, la motivación es algo que yo lo he dicho varias veces y lo repito, siempre preguntémonos nosotros mismos la motivación por la que estamos haciendo las ya, cosas, ¿no? ya, Otro de los errores de ellos es el amor al dinero. Y otra de las cosas que fue la mentira, el engaño, queriendo engañar al hombre. ya, Pero Pedro, porque había recibido uno de los frutos del Espíritu, es de que recibimos esa sabiduría, ¿no? Esa ciencia, ese conocimiento, aunque para algo fuera natural. ¿Y quién le dijo a Pedro? El Espíritu Santo. ya, ya, Él porque el revela Espíritu cosas. Santo revela y continúa revelando Exactamente, hasta ahora, ese ya, sí, exactamente. Entonces, no caer en esas trampas, ya, no caer en las trampas de la codicia, no caer en las trampas de la mentira y no caer en las trampas de querer imitar las acciones de alguien más solamente para ser vistos. ya, ya, that's a mess. Y en el versículo 11 nos dice ya después que narra esta historia, bastante interesante de que narra y es por primera vez donde aparece en la palabra de Dios la palabra iglesia. En este Mm, versículo 11 y vino gran temor sobre la iglesia y sobre todos los que oyeron estas cosas. Eso es la I didn't know primera that. vez que se menciona Interesting. la palabra iglesia que en los libros de los hechos, perdón, en los libros de los hechos, la iglesia, la palabra Iglesia. en griego, iglesia. Ujú, Awesome. Y después continuamos con las señales y las maravillas, ¿verdad? Que estaban haciendo. Ellos continuaron eso, ¿verdad? Que lo que Jesús estaba haciendo, que era sanando, ujú. liberando, eso continuó, ¿verdad? Entonces ellos estaban en Jerusalén, entonces muchas personas traían, ¿verdad? A los enfermos, a los que estaban llenos, tú sabes, abatidos del espíritus, venían y Ujú. ellos recibían sanidad. Pero yo quiero hablar sobre algo, porque a mí siempre me criaron que, de que la sombra de Pedro sanaba a los enfermos. Y entonces, pero yo leyéndolo, el 16 dice, y aún de las ciudades vecinas, muchos venían a Jerusalén trayendo, no mentira, empezando del 15, tanto que sacaban los enfermos a las calles y los ponían en camas y lechos para que al pasar Pedro, a lo menos su sombra cayese sobre alguno de ellos. Y después el versículo 16 dice, y aún de las ciudades vecinas muchos venían a Jerusalén trayéndose enfermos y tormentados de espíritus inmundos, y todos eran sanados. Aquí no me dice que la sombra de Pedro Que sanaba. la sombra I de mean, Pedro. yo puedo ver por qué the assumption, Ujú, right? ujú, Pero en verdad la palabra no dice, la sombra de Pedro sanaban a los enfermos que llegaban a Jerusalén. ujú. No, eso no, eso no dice la palabra. Yo estoy como un poco atormentada y afligida. Estoy un poco afligida con eso, porque hay un corito que dice, con la sombra de Pedro los enfermos se sanaban. And it's like, that's not right. Ujú, ujú. Yeah, Y en Hechos 4 se nos hablaba de que estos hermanos habían orado, de que estos prodigios y estas no pararan, ¿no? yeah, So vemos que en el capítulo 5 más adelante continúan. So es como una oración de todos ellos, que fue yeah, contestada. Otra de las cosas que recalca mucho en, en Hechos es eso de estar unánimes. yeah, A menudo, el pueblo, de Dios, es una demostración del gran poder del Espíritu de Dios, porque imagínense ustedes
solamente pongan un grupo de 5 personas, no una multitud tan grande como ya había crecido. En ese entonces la iglesia ya era una mega iglesia porque ya Yeah. habían miles de Oh, yeah, I personas. mean, no era al Para este principio, fueron entonces 3000, se convirtieron y después fue pues cinco eran mil. 120 cuando la primera, ¿no? Y Yeah, después fueron la multitud de los miles y después hubo otra multitud. El primer sermón de de Pedro, Pedro, yeah, ajá, hubieron miles de personas yeah. cuando dice hombres no contando No contando las las mujeres y mujeres y los los niños. niños. Y ya después hubo otro sermón donde otro grupo de personas se unieron. 5000. Entonces, esto 5000. estamos hablando de una mega iglesia, Yeah. pero estaban todos unidos y dice que estaban todos unánimes, Mm, unánimes. ¿Y qué es lo que trae? Que era el pegamento así, que era la cosa en común que ellos tenían, el poder del Espíritu Santo. yeah, So, cuando uno quiere ver, pone 5 personas, eso ya, 5 personas con una idea y haz que planeen algo. Tú vas a tener tu idea, yo voy a tener mi idea. No que tu idea sea mala, la idea sea mala, sino que como que a veces tenemos esa dificultad de estar unánimes, de llegar de mm, acuerdo. Nos dan una cosa y nos vamos a llevar horas en prepararlo porque todos tenemos nuestras ideas. Eso es bien difícil, pero para mí me sorprende mucho de eso, de esa unanimidad que había yeah, en esta iglesia yeah, y eso nada más es otra evidencia del poder del Espíritu Santo de que ellos habían recibido y se estaban siendo todos ellos dejándose guiar por ese espíritu. yeah, No eran ni yeah. mis ideas, no eran mis deseos, no era ni mi comodidad, era tanto que vendían todo. Y dice aquí, hay uno de los versículos que dice también que no había necesidad de nada, de que nadie tenía necesidad de Yeah, nada. yeah, yeah. Y eso se refiere a que todas sus necesidades básicas, como dónde dormir, dónde comer, estaban Estaban siendo cubiertos. Es decir, si cubiertas, yo yeah. tenía espacio en mi casa, te invito a que vengas a mi casa. Mhm. Vendamos esa y toda esa familia, la vecina, se muevan aquí porque aquí hay espacio y lo que usemos aquí es lo que vamos a usar para comprar comida para Yeah, el yeah, yeah, vecindario. Más o menos era así lo que estaba pasando en esta iglesia. yeah. Y después seguimos con nuestros famosos hermanos, Ujú, famosos. los saduceos, Ujú. ¿verdad? Una secta. La palabra lo menciona, que era una secta. That's called. Ujú. Oh Lord. Era una Yeah. secta. We have a whole bunch of those now. Ya. So me llama mucho la atención. Ok, ahora Pedro y Juan son perseguidos una vez más. Ujú, Son llevados ante, bueno, esta vez ya fueron, en verdad, ya fueron presos, ujú, ¿verdad? ujú, Pero me llama mucho la atención el versículo 17 donde dice, entonces levantándose el sumo sacerdote y todos los que estaban con él, esto es la secta de los seduceos, se saduceos, llenaron ajá, de celos. ujú. No, no, and it wasn't even, que ellos seguían predicando sobre el Mesías, que por eso fue que nos lo llevamos preso. Esa fue la excusa. Ujú, La ujú. verdadera razón por la que ellos estaban revolteados eran porque ellos se llenaron de Se celos. llenaron de Y quizás celos. se llenaron de celos, ¿por qué? Porque veían que las multitudes los seguían y las multitudes recibían el evangelio que ellos estaban Ujú. llevando y estaban predicando. La popularidad de ellos estaba creciendo, Yeah. ¿no? Y el deseo del ser humano de ser visto es tan grande y más ahora en estos tiempos. O sea, Ujú. el deseo de todos nosotros. Lo mismo con Zafira y esta mujer, su Ananías y Zafira, en ellos queriendo imitar la obra de alguien más, esperando Mm, los mismos resultados, y es que no es yeah, así, es que no es así. Y su carácter fue probado, o sea, sus verdaderas intenciones fueron y puestas a la luz inmediatamente. yeah, Entonces estos hombres, con miedo y amedrentando, ellos queriéndose que porque tienen un título yeah, y ellos yeah, yeah. no querían perder esa popularidad Yeah, yeah, y, y yeah. este y vemos que se enlazan contra estos hermanos, acosándoles, azotándoles. En el 25 dice, pero viniendo uno les dio esta noticia, he aquí los varones que pusiste en la cárcel están en el templo. ¿Y qué están haciendo? Enseñan al pueblo. O sea, no les importó. Hey, eso que tú pusiste, ya salieron. ¿Y qué es lo que están haciendo? No, y Es, cómo salieron. Esta fue la primera vez, creo que pasa dos ujú, veces, ujú. donde el ángel es que lo saca de la cárcel. Y estaban, sí, pero cuando llegaron, dice, los alguaciles, dice,
no los hallaron en la cárcel. Entonces Ujú, volvieron y dieron aviso diciendo, por cierto, dice la cárcel hemos hallado cerrada con toda seguridad y todos los guardas de afuera de pie ante las puertas, ujú, mas cuando abrimos a nadie hallamos adentro. ¿Y qué es lo que estaban haciendo? ¿Qué sabían? Ya sabían ellos lo que les iba a pasar si los encontraban enseñando. ujú, Entonces, ujú. en esto nos hablaba de los capítulos anteriores que enseñaban la palabra con denuedo, esa Yeah, palabra yeah, que yeah, con yeah. valentía la tenían que enseñar, ¿no? ¿Por qué? Porque ellos tenían bien claro cuál era el llamado de ellos, Oh, o yeah, sea, qué era lo que ellos tenían que hacer. Y en el yeah. 26 dice, entonces se fue, dice, el jefe de la guardia con los alguaciles y los trajo sin violencia esta vez, porque temían ser apedreados por el pueblo. Yeah. Se lo llevaron sin violencia ahora, porque Bien mansito. bien masitos, porque tenían miedo que les fueran a brincar. Yeah, Este, yeah. Y me gusta como desde que Pedro y Juan salen, ellos no se van a esconderse. Ellos no se van a reunirse con, no, ellos van a hacer, a continuar haciendo lo que el Señor le mandó a hacer, sí, ¿verdad? sí, sí, Porque Jesús le dejó de instrucción a sí, sí, Pedro. sí, Pedro, me amas ajá, 3 veces, ajá, apacienta, sí, pastorea, ¿right? sí, pasé mis Ah, ovejas, ajá. ya, so él estaba haciendo eso ya que Jesús le había Ujú, instruido. So él no salió de la casa y dijo, bueno, mi gente, cojan su cosa y nos vamos de aquí porque nos van a matar. No, ujú, él fue para atrás a regresar. Let me go back to where I belong, where I know I belong, where I was sent to be, mm, was to teach the word of God. ya. Y una de las cosas que Pedro, y los apóstoles dejan bien claro es de que ellos respondieron, y obedecieron a Dios antes que a los hombres. Yeah. Y eso es lo que le deja en el versículo 29 nos dice eso. Y dice, respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron, es necesario, dice, obedecer a Dios antes que a los hombres. El Dios de nuestro Padre dice, o sea, al quien ellos estaban obedeciendo, dice, el Dios de nuestro Padre dice, levantó a Jesús, a quien vosotros mataste, si lo pones y se lo pone a Dios, ¿no? Colgándolo en un madero. A este Dios, dice, ha exaltado con diestra por su príncipe y salvador, dice, para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. Yeah. Y nosotros somos, dice, testigos suyos de estas cosas. Y también el Espíritu Santo, que lo que hablamos en Romanos, que da testimonio a nuestro espíritu, el cual ha dado a Dios, el cual ha dado Dios a los que le obedecen. Ese Espíritu Santo. Gloria a Yeah. Dios por ello. Yeah. Y después continuamos con este fariseo, ¿verdad? Como Dios usa a este hombre, ¿verdad? Porque Ujú, fue como quien dice, sin querer sabiendo, sin querer queriendo, ujú, fue usado ujú. por parte del Señor, ¿verdad? Sí, sí, sí. Y él dice, me gusta lo que dice en el verso 38 y 39, donde dice, ahora os digo, esto es Gamaliel hablándole aquí, ya Ujú, él había pedido que sacaran a Pedro y que sacaran a Juan, que él quería hablar con el concilio. Y entonces dice, y ahora os digo, apartaos de estos hombres y dejadlos, porque si este consejo o esta obra es de los hombres, se desvanecerá. Mas si es de Dios, no lo podréis destruir. Él ujú. reconoce que las cosas, lo que es de Dios no se destruye. Amén. No seáis tal vez hallado luchando Contra contra Dios. Amén. Dios, Amén. Amén. contra Dios. Amén. Y ellos convinieron con él, o sea, no es que ahí se terminó, ¿no? Llamando a los apóstoles después de soltarlos, les intimidaron, ¿no? Ya, una vez más, ya, Para que no hablasen en el nombre de Jesús y los pusieron en libertad. ya, Este, y ellos salieron de la presencia del concilio. ¿Cómo salieron? Llorando, amedrentados, diciendo esto de Cristo como que no, esto fue un error, porque yo cómo voy a andar en la cárcel siendo azotado. O sea, esta gente me quiere echar mano, no para mm, abrazarme y saludarme, no, lo que los querían matar. ya, Pero algo sorprendente, y qué gran ejemplo de estos hombres, ¿no? Que deja a cada uno de nosotros, que gracias a Dios que nosotros no tenemos que sufrir esas persecuciones que ellos estaban sufriendo en esos momentos, porque aquí dice que ellos salieron de la presencia del concilio gozosos de haber sido tenidos dignos, dice de haber tenidos por dignos, perdón, de padecer afrenta por causa del nombre. por causa del Se nombre. sintieron ellos dichosos Mm, por haber ellos
encontrado tan digno. Hey, si esto es lo que vamos a sufrir por glorificar su nombre, por proclamar, por ser heraldos, ¿no? Por ser Yeah, heraldos, aquellos que yeah, dan estas yeah. buenas noticias por causa de su nombre. Y se llenaron de gozo, dice. Y finaliza este capítulo con el versículo 42 y dice, y todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Cristo. That's right. Y gloria a Aún, Dios por aún ello. amenazándolos, aún llevándolo a la cárcel, ¿verdad? Ellos continuaban haciendo lo que ellos sabían que fueron llamados a Ujú, hacer. ujú. Y eso es lo que pasa, que cuando tú sabes a lo que fuiste llamado, todos estamos aquí con un propósito que es primeramente glorificar al Señor, ¿verdad? Amar a Dios sobre todas las cosas y amar a nuestro prójimo. Y después tenemos, llamados, tenemos, nuestro propósito. Quizás el Señor mande a una persona a evangelizar, a otra persona a ser maestro, a otra persona a ministrar a través de la alabanza. Tú sabes, ciertos llamados que tenemos, cuando tú sabes que eso es tu llamado y la cosa como que se empiezan a ver roja, tú tienes una confianza y una assurance in you that I know this is what God has called me to do. Sí, y no tiramos la toalla a la primera adversidad, ¿no? Yeah. Porque adversidades van a venir, más cuando tú Oh, sirvas yeah. a Dios. Ponte tú a enseñar a Dios y este es como para animarlos, aquellos que han sido llamados a un ministerio y por miedo al qué dirán, o Mm. como nosotras que somos mujeres y no podemos estar enseñando la palabra. Bastante controversial. O sea, muchos de los comentarios que recibimos negativos es de eso, porque somos dos mujeres enseñando la palabra de Dios. Yeah. Yeah. Entonces, si nosotros hubiéramos tirado la toalla al primer comentario It is negativo, kind of discouraging, ya, but ya, y sí desanima, pero cuando tienes bien bien claro lo que Dios ha puesto en tu corazón. yeah, O sea, yeah, no hay azotes, no hay cárcel, no hay comentarios negativos, o sea, que te van a detener, yeah, que te yeah, van a detener a tú. Es como que para mí es como un incentivo. yeah, yeah, Ok, alguien está enojado y quién es el único que se puede enojar porque tú proclames las verdades de estas palabras que están en este libro, es el enemigo. yeah, Entonces tú yeah, dices, hey, porque mi lucha no es contra carne y sangre, mi lucha no es con las que no creen de que no podemos predicar la palabra o dar un estudio bíblico porque somos mujeres. Mi lucha no es con eso. mhm, Mi lucha, la palabra del Señor dice que no es contra carne y sangre, es contra las potestades, contra el enemigo. yeah, So, yeah, yeah. ustedes sigan haciendo sus comentarios, buenos y positivos, que aquí le echamos ganas. Seguimos, No, no seguimos seguimos. enseñando. Ya para concluir, ¿no? Lo que este capítulo 5 nos deja, la importancia de la integridad, como lo mencioné Oh, al yeah, principio, y la yeah, obediencia a Dios, mostrando también las consecuencias de engañar y desobedecer, entender que no es que estamos engañando, o sea, como estos dos se atrevieron a engañar, como dijo a Pedro, hey, no nos engañes, ¿tú crees que me estás engañando a mí? yeah, No, no, estás engañando a Dios. Hay personas que aún vienen y dicen y usan la palabra del Señor y usan al Señor queriendo, no sé, exaltarse o verse más espirituales o el Señor me dijo que te dijera cuando el Señor no te ha dicho nada. O sea, usando, y en esto es lo mismo que estos hermanos mm, estaban haciendo. Es tener bien claro que hay consecuencias y del engaño y la desobediencia. Gloria a Dios que no caemos muertos como estos dos, oh, porque Lord. hubiera un montón de cuerpos tirados todas Oh, yeah, partes, no, incluyendo tal yeah, vez nosotras en of algunos de course, esos momentos, no estamos of exentas course, de yeah, eso. yeah, yeah, Y otra de las cosas que nos resalta este capítulo 4 es la valentía de seguir la misión, esa misión que el Señor nos ha dado, que es de ir y proclamar su evangelio. A pesar de la oposición y el peligro, a yeah, pesar de que yeah, si yeah, eres hombre, si eres mujer, si eres niño, si eres joven, si tú has leído esta palabra, tienes que compartirla, lo que el Señor ha yeah, puesto en tu corazón, lo que el yeah, yeah. Señor te ha dado. Tienes que llegar a un punto donde um, tienes que amas a Dios sobre todo. Like, yo llevo el evangelio, predico la palabra, enseño lo que yo he aprendido porque yo amo a Dios Ujú. y te amo lo suficiente y quiero que recibas esto, Otras ¿verdad? Que es personas vida. que de gracia demos lo que de gracia hemos Ya, recibido. ya, ¿cómo no querer compartir
de ese Dios que aparte de que murió en la cruz por mí, ha transformado mi vida, me ha llenado de gozo, me ha Ujú, llenado de paz. Sería egoísta de yo querer quedarme con eso. ujú, ujú, No, es compartir. Tengo que compartirlo. I love God enough that I have to share him, ujú, ujú. right? So, Sí, so a recordarnos de eso, right? A recordarnos de eso y que amén, el Espíritu revela y sigue revelando. amén, right? amén. So, Esto ha sido el capítulo 5. Muchas gracias. Oramos para ser despedidos y que el Señor continúe poniendo el deseo de estudiar, de escudriñar más su palabra. yeah, Amén. yeah. Vamos a orar. Ok. Gracias, Señor Dios, por la oportunidad que Sí, tú nos has Padre dado de eterno. estar aquí unidas, Señor Dios, y seguir estudiando tu palabra, Sí, Señor Dios. Señor. Que siga ese deseo en nosotros, Señor Dios, en las personas que escuchen esto, en todas las personas en el mundo que te Sí, sirven y Señor. te conocen, Señor, de que ellos tengan la valentía de poder llevar tu palabra en todo lado, Señor Dios, de que en cada persona con la que ellos se crucen, Señor, puedan hablar de tu evangelio, Señor Dios. Y aún si los rechazan, Señor Dios, que ellos entiendan, Señor, que nosotros solamente ponemos esas semillas, Señor Dios, y tú les sigues echando agua, Señor. Tú eres el que la hace crecer, Señor Jesús. Aleluya. Gracias por esta oportunidad de estar juntas, Sí, Señor Dios, Señor. y de seguir hablando de tu palabra. En tu nombre te lo pedimos, mi Dios. Hermosos. Amén. Amen. Have a good day. Adiós.